Bienvenido a mi canal. Antes de pasar al resumen del episodio de Ruth Girl TP, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Mientras Alil y Zeynep buscan a Gulan, Zeynep de repente la ve tirada en el suelo. Gulan yace inmóvil. Alil mira a Zeynep con ojos llenos de lágrimas y odio. Alil llama a Gulan y trata de entender si está viva o no. Alil todavía regaña a Zeynep. Gulan abre los ojos. Dice que Zeynep no es culpable. Zeynep quiere apoyar a Gulan. Pero Alil le dice que regrese en bicicleta. Gulan siente mucha pena por Zeynep. La alergia en su brazo es muy grave. Gulce se mete en el bolsillo el dinero que encontró en el suelo y Yusuf la acusa de robo. El dinero que encontró Gulce pertenece al hombre a quien Yusuf compró la propiedad. Yusuf se siente muy avergonzado con Gulce. Le trae té y dice que es dinero del mayorista. El marido de Gulan llega a la granja. Alil lleva a Gulan a su coche. Zeynep regresará en bicicleta. Pero la cadena de tu bicicleta está rota. Alil se baja y sube la bicicleta al jeep. Zeynep se pregunta por la salud de Gulan. El estado de Gulan es bueno. Él le dice que sus ataques ya son cosa del pasado y que los olvide. Alil mira a Zeynep mientras dice no olvidaré mi pasado. Zeynep se sienta en el asiento trasero y regresan a la granja. Tekin parece muy preocupado por Gulan. Pero Alil es consciente de que está actuando. Debido a los problemas de salud de Gulan, parece aguantar a Alil Tekin. Gulce se despide de Yusuf y sale del restaurante. Gulce le dice a Yusuf que es una muy buena persona. Yusuf dice que siempre conoces gente buena. A Gulce se le cae el pendiente, lo único que pertenece a su familia, en el restaurante. La señora Tulay y Merve regresan de la ciudad. Zeynep quiere que se acostumbren a esta situación y la acepten. La señora Tulay se entristece mucho al ver el estado de su hija. Pero no hay nada que hacer. Alil toma medicamentos para Zeynep. Él llama a hogar a Songul, Tulay, Merve y Zeynep. Les pide que limpien el granero con Zeynep. Aunque Tulay quiera oponerse, no puede. Alil le dice a Zeynep que está enojado por lo que ella le hizo a Gulan. Zeynep dice que no se cansa de regañarme y quiere irse. Alil le da la crema que compró a Zeynep. Dice que estoy haciendo esto por mi hermana, no por ti. El hermano de Gulce la busca por todas partes. Tulay y Merve van a limpiar el granero. Pero Merve dice que no puede hacerlo. Tulay regaña a Zeynep diciéndole que todo esto es obra tuya. Zeynep dice que no es necesario que hagan esto, que ella misma puede hacerlo y los envía a casa. Cuando Tulay y Merve salen del granero, Songul los espera en la puerta. Alil pregunta, ¿quieres ser un héroe despidiéndolos? Esta vez les pide que distribuyan alimentos a los trabajadores del campo. Tulay y Merve dicen que no pueden trabajar con trabajadores que están por debajo de ellos en clase. Zeynep dice que no es necesario que vayan, que ella misma puede hacerlo. Alil lleva a Zeynep a distribuir comida a los trabajadores. Alil ve que Zeynep se lleva muy bien con los trabajadores. Advierte a Zeynep que no entable un diálogo con los trabajadores. Simplemente haz tu trabajo, dice. Zeynep no puede entender la crueldad de Alil. Mientras los trabajadores recaudan dinero para un trabajador que ha sido despedido, Alil lo ve y le devuelve el dinero, diciendo que este no es el lugar para eso. Zeynep está muy enojada por lo que hizo Alil. Él piensa que es muy cruel. Zeynep se marea en el campo. Alil lo sostiene y cuando Zeynep vuelve en sí, Alil le dice que vuelva a trabajar inmediatamente. Mientras Alil dice esto, está muy preocupado por Zeynep, pero nunca se lo muestra a Zeynep. Alil da órdenes de brindar ayuda al trabajador a quien los trabajadores le cobraron dinero. Pero no quiere que se sepa que Alil proporcionó esta ayuda. Yusuf se despide de su familia y se pone en camino. Alil llama a Zeynep. Se para frente a Zeynep y Zeynep siente mucha curiosidad por saber qué dirá. Alil dice que organizará una fiesta en la granja y pide a los invitados que sirvan en ella. ¿Cómo harán esto la señora Tulay y Merve? ¿Cómo se presentarán ante todos los notables del pueblo como sirvientes? ¿Cómo los protegerá Zeynep esta vez? Quédate con nosotros y sigamos juntos esta serie que te gustará mucho. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones.
Adiós.